Hola, ¿cómo están? Estamos hoy día en un nuevo capítulo de Emergente con Daniel San Martín. Daniel, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿tú, Tomás? ¿Cómo va esta semana? Muy bien. Tenemos una semana bien movida y por lo mismo estamos haciendo dos capítulos bien apurados. Pero nada, Pero con cariño siempre. con mucho cariño. Para dejarles claro a todos cómo vamos a ir estructurando el podcast. Primero, vamos con la sección de Divergente. No, Convergente. Convergente. Tomás, lo Convergente. hablamos 10 veces. Tiene que ver con primero comentar diferentes noticias, lo que está pasando en la actualidad y darle forma y poder tener una opinión al respecto. Segundo, vamos a tratar emergente, ¿cierto? Así es, la noticia importante, la que está emergiendo el centro del capítulo. En la que le está dando forma a la sociedad hoy día. Y tercero, divergente. Exacto, es Ahí- nuestra oportunidad para divergir. Exacto, no sé si divergir debería ser. Pero es pelar un poquito el cable, con un poquito menos de estructura, menos pauta. Exactamente, filosofar las cosas que podrían ser o no ser. Abrir la cancha. Entonces, Daniel, cuéntanos, ¿qué pasó esta semana que vale la pena conversar en términos de noticias? Primera noticia que me sorprendió mucho, no sé si viste esa foto que hay, se hizo un tratado entre Irán y Arabia Saudita, algo que ya de por sí es histórico. Dos grandes potencias del Medio Oeste firmando un acuerdo de buena crianza, de paz mutua, de ciertos acuerdos comerciales, pero eso no es lo más interesante. Está bien, pero antes que digas lo interesante, yo creo que no todo el mundo cacha de que Irán y Arabia Saudita no se llevan bien. Como que muchas veces la gente ve el Medio Oriente, mete Sí. a todo el mundo dentro de una bolsa, saca a Israel y dice Israel está peleado con todo el mundo. Sí. Y no entiende de que entre el resto también no hay buena onda. No, efectivamente, ahí hay los pesos pesados de la región son Irán y Arabia Saudita, de hecho son de los países con más gasto militar en el mundo. Y ahora se hicieron y no amigos. se llevan- y se hicieron amigos y No lo sé si interesante amigos, pero- es quién los ayudó, quién los tomó de la manito y les dijo, ustedes dos dejen de pelear. Y hay una foto, pero increíble, que este tratado se firmó en Beijing. No, es brutal. Con el ministro exteriores chino haciéndolo. Hay una foto que ojalá la vean, búsquenla casi dándole, haciendo que se den la manito. Entonces esta noticia tiene una relevancia extraordinaria, no solamente porque estas dos potencias, una buena noticia, se están llevando bien, pero ¿quién es el que está ahora regulando las relaciones internacionales? China. Ojo, China ya había dicho en varios comunicados de prensa y detalles diciendo, oye, acá se está armando un nuevo orden mundial y no tenemos por qué seguir con el orden del Fondo Monetario Internacional, World Bank, todas las instituciones post Segunda Guerra Mundial. Claro, pero parecía como un reclamo de China, como que, Exacto, oye, esto exacto. no puede ser, y tú lo veías como un No, underdog. Claro, y ahora está haciendo la pega. Ahora como que se metió, no le pidió permiso a nadie y dijo, ¿saben qué? Los amigos de Estados Unidos no han sido capaces de resolver esta cagada Sí. hace, ¿cuánto? ¿50 años? Sí. Yo entro y hago que Irán con Arabia Saudita se den las manitos. Sí. No, la foto es impresionante. La cara de felicidad del ministro chino diciendo, la hicimos. La hicimos. Es una cosa, pero No. una sonrisa. Yo caché que en el maravillosa. Pentágono tienen que estar corriendo, pero en círculos, Sí, diciendo sí, qué pasó sí, aquí. sí. Porque también poniéndolo en Sí, contexto. Joe de estar llamando a Blinken. No, Joe Biden debe estar desesperado porque en el fondo Estados Unidos siempre ha sido amiguito de Arabia Saudita, pero siempre el malito era Irán. Sí, sí. Y ahora sí. como que los dos bueno, no es un tratado de paz, ¿cierto? Pero No, es es de mutua cooperación. como de desescalamiento. Sí, algo por el sí, estilo. sí, sí. Tiene un roadmap. Está bien. Check. Primera noticia. Segunda, Daniel. Segunda noticia, yo sé que nos repetimos un poco, pero No. es imposible para mí no nombrar los eventos que han ocurrido esta semana. Ustedes saben que esto fue una discusión previa en que Daniel acá me está haciendo la gran San Martín. Yo no quería hablar de ChatGPT de nuevo y Daniel básicamente está obsesionado. Tomás, es inevitable. Se hizo un tatuaje en la espalda con el chat maldito. No hay nada más importante en el mundo. Se lanzó GPT-4, Ya. la nueva versión del modelo de OpenAI. Tú entendís que nadie sabe que hay versiones en esto. Todo el mundo entiende que hay un chat raro, todo el mundo le llama GTI, GTD, Ya, ok, aclaremos cualquier eso. nombre le ponen. Sí. Y ahora que tú me digas que hay un 3, un 4 y un 5, Sí, aclaremos eso. Hay dos cosas distintas que son los productos que lanza a los consumidores OpenAI y otra cosa son las versiones del modelo que hay por detrás. es decir, del bicho que piensa. Del bicho que piensa. Entonces la primera versión fue GPT-1 hace como 2 o 3 años, después vino GPT-2, GPT-3 que era este monstruo espectacular y ChatGPT es el producto, es la Claro, interfaz exacto. que ocupaba a GPT-3. De hecho después fue una 3.5. versión 3.5, sí. Ya. Y ahora lanzan un nuevo modelo, es decir, Ya. un bicho que piensa más en tu analogía, y el mismo producto, ChatGPT, ahora se cuelga, tú puedes elegir si se cuelga del 3.5 o del 4. Pero el 4 lo puedes elegir solamente en la versión pagada. Correcto. Que es un poquito más lento también.
Sí. El 3 sigue siendo más rápido, aunque menos exacto. Y te da un el límite, 4 te da un límite de cuántas cosas tú no puedes preguntar por semana, aunque tú estés pagando. Ah, ¿en serio? Sí. Qué brutal. Sí, sí. Ya, está bien. Check. Dejamos a Daniel tranquilo con todo que está ChatGPT 4 allá afuera. Si lo quieren probar, páguenlo. Sí. Entre nos, vale la pena. No. Y solo quiero aclarar esto. Es un modelo multimodal, es decir, el modelo sí. GPT-3 solamente recibía y escupía texto. El GPT-4 puede leer imágenes, gráficos o cualquier tipo de información visual no texto. Es decir, tú le mandas una foto a Daniel y te dices si es lindo o feo. Más que eso, tú le puedes poner como un reporte de PDF con gráfico, esquema, tabla, resúmeme esto por favor, y va a incorporar toda esa información a través de texto y entonces básicamente una inteligencia Hermoso. Esta cuestión reemplaza como a 4 analistas de una. de una. Oye, ya, tercera noticia, los delfines. Sí, esta también yo la traté, la peleé, luché por poner esta noticia en palestra porque son las cosas que nadie habla, Ya. pero son cosas históricas. Hace un par de semanas, como unos 10 días, se firmó un acuerdo en las Naciones Unidas tras 20 años de negociación. 20 años, mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, de partida los mismos tipos que estaban negociando se habían muerto. La mitad, yo creo, sí. Los que comenzaron esto, yo creo que están bastante muertos ya. Para cuidar los océanos. Se hizo un tratado donde los países de las Naciones Unidas acuerdan un framework legal que establece el primer puntapié para que 2/3 de los océanos estén cuidados. ¿Qué significa que estén cuidados? Porque en el fondo entendemos de que acá, no sé, típico caso de Chile, de que tiene 200 millas marítimas. Exacto, este tratado... Y igual aparecen los japoneses, los chinos, con unos barcos que parecen Por portaaviones. eso que hay dos cosas. Una cosa es como tú puedes hacer valer la ley, pero lo que estaba regulado era que cada país podía ocupar sus 200 millas náuticas, sí. pero no había regulación de lo que pasaba fuera de esas 200 millas náuticas. Estamos de acuerdo, ahí era como tierra de nadie. Tierra de nadie. Entonces, hace 20 años se sentaron y dijeron, oye, hay que regular esto, ¿qué pasa? Y el acuerdo que hay ahora es que de ese lugar se van a definir zonas exactas donde nadie en el mundo puede utilizarlo para efectos de productividad O sea, económica. es un poquito como el modelo de lo que pasaba con la Antártica. Es decir, la Antártida hay un acuerdo, creo que es de 1960, que dice, oye, nadie puede ir a hacer minería en la Antártida, ni... Es similar. Ya. Entonces es una muy buena noticia porque básicamente hay un acuerdo global de cuidado ¿Y de por los zonas océanos. geográficas cuál es el indicador que dice acá te puedes meter, no te puedes meter, entendiendo de que más encima de No está listo, el acuerdo fue vamos a cubrir 2/3. Entonces ahora queda una pelea de cuáles son exactamente esas zonas. Entonces estamos check con Convergente. Check. Bien. Vamos con la siguiente sección. Emergente. Oye, lo que ha pasado la última semana no nos puede no obligar a hablar de Silicon Valley Bank y toda esta corrida bancaria y encima Daniel tiene la afectó primicia personalmente. tal cual. O sea, uno como que habla esta cuestión en teórico y siempre dice, oye, pasó esto, ve la noticia que allá, pero mi compadre lo llamaron para que sacara la plata. Yo trabajo en una empresa acá en Londres, veo la parte de finanzas de la empresa y habíamos elegido para tratar de reducir riesgo, hace un par de años dijimos una parte de la plata en Revolut y la otra parte la metimos en Silicon Valley Bank. Y además tenemos una entidad en Estados Unidos que también teníamos Silicon Valley Bank. Viernes pasado me llama la founder y me dice, Daniel, ¿tienes un segundo? Sí, por supuesto. Hay una emergencia, tenemos que sacar todo el dinero ahora ya de Silicon Valley Bank porque me están avisando que en este momento está colapsando. Estaba hasta que salió en la prensa. ¿Qué? Sí, me llamaron del Venture Capital. No, que no sé. así como todo lo que es información privilegiada. Sí, exacto. Octopus Ventures, el que tiene la mayor porcentaje de inversión. Me llamó Rebeca de Octopus que el banco está colapsando en estos momentos, que no apareció en la prensa, pero que lo saquemos ahora ya. Entonces en ese mismo momento movimos la plata a Revolut de UK, que salió inmediatamente, y la versión de Estados Unidos es más lenta, entonces quedó pendiente. De hecho todavía tenemos un poco pendiente. Sí, la mayoría pongámosle está en contexto UK. a todo el mundo que no está al tanto de lo que está pasando. La semana pasada, Silicon Valley Bank tuvo lo que se llama una corrida bancaria. Que es una corrida bancaria cuando todo el mundo saca la plata de golpe. Para los que saben un poquito más de finanzas o de banco entenderán que un banco no siempre tiene toda la plata disponible que tiene guardada, porque parte de la plata la tiene prestada de vuelta y otra parte la tiene en por decirlo así, activos menos líquidos. ¿Bien? De hecho, la mayor parte de la plata está prestada. Los bancos tienen una tasa de encaje que es lo que entre 10 y 15% que es lo que tienen que tener. Que es la norma que de hecho los gobiernos le dan. Es decir, el Estado de un país le dice, usted tiene que sí o sí tener guardado fijo, listo para cualquier día, entre
un 10-15%. Depende del país, pero alrededor. Bueno, y la cuestión fue de que justamente como habían empezado a subir mucho los precios de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, mucho inversionista empezó a darse cuenta que en vez de tener la plata guardada en el banco, es decir, la liquidez se empezó a poner cara, valía la pena empezar a sacar esa plata y ponerla en bonos, y cuando se empezó a generar, por decirlo así, como una tendencia, los amigos de Silicon Valley Bank dijeron, chuta, esta tendencia nos puede complicar, y ahí los tipos se mandaron perdónenme el francés, una cagada, y dijeron, vamos a ir a levantar plata. Es decir, vamos a hacer un aumento de capital. Sí. Entonces, uno cuando normalmente hace un aumento de capital es algo súper planificado, súper estructurado, hay un plan de por qué estamos levantando, y acá, entre líneas se leyó, estamos levantando plata porque estamos cortos de liquidez. Claro, con los inversiones, oye, pero ¿por qué estás tan apurado? Bueno, y en el mundo financiero, decir que hay que levantar plata siendo un banco porque tienes problemas de liquidez es básicamente matar la confianza de tus clientes. Y acá, como todo el sistema financiero, se basa en confianza, se basa en la expectativa de que el tipo al frente va a cumplir la palabra, y eso genera que todo el mundo desconfíe. No, y claro, fue lo que pasó con nosotros. Nosotros sacamos esta llamada antes de que haya ninguna notificación oficial. Exacto. De que se corre la voz el viernes en la mañana, empiezan a llamar gente de allá, de Nueva York, de Londres, saquen la plata, se los aconsejo. Estoy llamando a toda la gente, todos los founders. No, ¿por qué? Porque lo que pasa es que esto es como un dilema del prisionero. Si nadie saca la plata y todos nos miramos las caritas y decimos, portémonos bien, deja la plata dentro. Exacto. Pero si uno se porta mal, caga todo el resto. Exacto. Y al final tú te pasas de gil, si tú eres justamente el CFO de una empresa, y después queda la embarrada, y estás 2 semanas después tratando de explicarle a tu directorio de por qué tú no sacaste la plata de adentro. No, y en realidad para nosotros, ante un rumor, era moverla de un banco a otro. O sea, no había ninguna razón por la cual no hacerla. Le pasa lo mismo a todos, y por lo tanto todo el mundo saca la plata. Bueno, y el banco colapsó. Bueno, el banco colapsó. Técnicamente no quebró, sino que lo intervino el regulador gringo. A todo esto le pasó exactamente lo mismo a un siguiente banco que se llama... ¿Cómo se llama? First Republic. No, me confundí, no, porque son 3 bancos. Hay 2 que están intervenidos y uno que está con problemas. Pero en el fondo fue el mismo fenómeno. El gobierno gringo le metió un montón de lucas. De hecho, la Fed pasó de tener prestados como 20 billones de dólares hace 2 semanas y hoy día tiene prestado más de 100 billones de dólares entre diferentes bancos. Y esto empezó a contagiar a otros bancos en el mundo, ¿cierto? Y partió en Estados Unidos, y hoy día le está pegando Credit Suisse. O sea, es que hay una discusión que es la parte divergente de este tema, pero algunos analistas dicen que ese banco ya estaba jodido, que estaba Credit Suisse. Es que claro, estaba a punto y que ahora están como, no, es que el contagio y todo. Pero lo que pasa es que todo el mundo, y mejor dicho, nadie sabe cuán realmente está expuesto. Exacto, es que esa es la pregunta, nadie sabe. A Silicon Valley Bank o algún otro activo relacionado que tenga este problema. No, nadie sabe. Sin embargo, lo que todo el mundo sí sabía era que Credit Suisse era uno de los bancos que tenía peor performance los últimos 10 años. ¿Bien? Sí. Pongamos un poquito de contexto. Credit Suisse es uno de los 2 mayores bancos de Suiza. Suiza es un país que vive de la banca. Vive de guardar dinero a gente que quiere quedar anónima. Exactamente. O sea, Suiza es un país que es tan, por decirlo así, tan central la banca dentro de su estrategia como país, de que no están en la Unión Europea, no están en el euro, siguen teniendo francos suizos. ¿Bien? Están en una serie de tratados que permiten de alguna manera el libre tránsito con Suiza y el libre intercambio comercial, pero no son parte de la Unión Europea, no son parte del euro. De manera muy conveniente para ellos. Exacto. Siempre han mantenido su neutralidad en las diferentes guerras, que incluso podría haber llegado a ser cuestionable, y tienen todo este tema de tratar a la gente rica con mucho cariño. Con mucho cariño. Mucho cariño al nivel de todo el tema del secreto bancario, etc. Y la gran crítica que se le había hecho a Credit Suisse en los últimos 10 años es que de alguna manera, después de la crisis del 2008, la mayoría de los bancos habían de alguna manera aprendido la lección, habían entendido que había que hacer las cosas bien, que había que de alguna manera poner un montón de salvaguardas a la hora de hacer crédito o lo que fuese. Y estos tipos vienen de un escándalo en otro, sobre todo en los últimos años. De hecho, el año pasado tuvieron la mayor pérdida en un negocio en la historia de su vida. Se perdieron más de 5 billones de dólares que le prestaron a un fondo de inversión en Estados Unidos, y que el fondo de inversión, cuando de alguna manera hicieron el forensic, es decir, hicieron qué estaba pasando acá, todo el mundo dijo, pero ustedes son estúpidos. ¿Cómo le prestaron plata a este tipo? Bueno, ojo, los cagüines en torno a Credit Suisse llevaba mucho rato, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el mundo de la banca, todo el mundo se le metió la idea a la cabeza, ojo, puede haber una corrida bancaria. Si llegase a haber una corrida bancaria en Europa, ¿a quién se la harían?
Y todo el mundo pensó a Credit Suisse. Sí. Entonces empezó a generar ese pánico. Sí. El gobierno suizo dijo, no, le vamos a prestar 54 billones de francos suizos para que esto no pase, y aún así está en problema. Entonces, esto es una noticia en desarrollo. Tal vez cuando estén escuchando el podcast ya hay alguna, Claro. hay alguna decisión tomada, pero en el fondo hoy día... Tal vez alguno de ustedes tiene algún dinero en Credit Suisse, Claro, corran. y tienen problemas, pero el tema es que es muy complicado porque no es llegar y vender el banco, no es llegar y salvar el banco, que el banco mañana lo comprara una empresa, no sé, alemana o inglesa, para Suiza como orgullo nacional es un problema. Sí. No es menor, no es llegar y venderlo, no puedes liquidar el banco tampoco. Pero es un dilema complicado para el gobierno. Sí. ¿Se salva o no se salva? ¿Hasta qué punto? ¿Cuántos bancos salvo? No. ¿Ocupo recursos públicos para salvar bancos? Claro. Bueno, es que eso nos va a llevar a la tercera parte, que es nuestra parte divergente, ¿cierto? Que tiene que ver con quién paga el pato. Pero antes de entrar ahí, Daniel, ¿nos está faltando algo que explicar sobre Silicon Valley Bank? ¿Alguna arista que se nos haya escapado que valga la pena analizar o explicar? No, o sea, a ver, primero, entender que esto de la corrida bancaria, que es muy buena tu explicación, si todos desconfían, efectivamente todos tienen razón. Si todos piensan que el banco va a colapsar, el banco va a colapsar. Que entender eso, como Sí. en esencia, más allá de las reglas, las leyes exactas, esa es la esencia del sistema financiero. Y eso nos lleva entonces al tema divergente de cuál es el rol de los gobiernos y de la sociedad en general de mantener este sistema funcionando. Porque claro, hay mucha gente, los líderes de los bancos, los directivos, usufructan de esto, les va muy bien durante mucho tiempo. Y cuando les va mal, Y cuando les va mal, levantan las manos y dicen, el sistema es demasiado importante, nos tienen que salvar. exactamente. Entonces, pero me quieren echar, bueno, me voy con una indemnización de 150 millones de dólares. Es verdad, tú sabes que cuando fue la crisis del 2008, a todo esto ya estamos como pasándonos a la sección divergente, entonces esto se va a poner desordenado. Me gusta tu advertencia. Debería caer la cortina. Todo ahora. lo que hablemos desde ahora. No, pero tú caché que la crisis del 2008 el año 2008 fue el año que más bonos se repartieron de esa década en Estados Unidos. Es decir, los tipos habían quebrado sus bancos y si no lo habían quebrado, habían dejado un manifiesto de que no habían hecho la pega de saber qué carajo estaban comprando y aún así se llevaron unos bonos millonarios. Sí, no, y uno entiende en Estados Unidos sobre todo el odio de la gente que decía, estoy pagando con mis malditos impuestos. Sí. Lo que estos desgraciados hicieron y ahora está en una vila en Croacia con 100 millones de dólares. O sea, evidentemente injusto. No, bueno, en ese sentido es bueno el ejemplo de lo que pasó en Chile en los años 80, de que cuando colapsó la banca, llegó el Estado, dijo, ya cabrito, yo lo voy a arreglar esto, le voy a pasar un forro de lucas, pero me van a pagar hasta el último peso de lo que les pasé. Claro. Y de hecho, es lo que se llamaba la deuda... ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre. Soberana. No se llama soberana, se llama... subordinada. Era la deuda subordinada a los bancos y que los bancos religiosamente le pagaron de vuelta al Estado de Chile por más de 30 años. Y muchos de los bancos, cuando terminaron de pagarla, como que salieron a sacarse las fotos con el cartón de que lo hemos hecho. Porque La última cuota. La última cuota pagada porque fue un gran logro. Sí. Bueno, pero es complicado. Hay gente que dice los estados ni siquiera deberían salir a prestarle a los bancos. Porque ¿qué pasa con otras industrias? Sí, si a ti te va mal y quiebras, nadie te presta. No, por eso es complicado. El problema es que si colapsa el sistema financiero, todo el sistema económico colapsa. Pero no solamente eso, es decir, son de esos fallos de mercado de que cuando quiebra una panadería da lo mismo. O sea, mejor dicho, no lo mismo. Sí, pero el Estado la deja quebrar. Nadie dice, oye, hay que salvar a la panadería de Don Juan. El problema es que el mundo financiero es sistémico. Es decir, cuando quiebra una panadería, no quiebra la panadería al lado. Exacto. Al contrario, quiebra una panadería y a la panadería de al lado le empieza a ir mejor. Exacto. Pero en el mundo financiero, cuando quiebra un banco, como tienen depósitos prestados, como se genera esta falta de confianza en el sistema, se empieza a generar este efecto de contagio. Que puede colapsar todo. Y por lo tanto, el costo social de que caiga un banco es muy grande. Efectivamente, claro. No, por eso es un dilema difícil de abordar. Entonces, bueno, lo que pasó después del 2008 es que esto que estaba hablando, las tasas de encaje, es decir, el dinero que tiene que tener, subieron más una serie de otras medidas. Los bancos hoy día pueden, por ley, tienen que estar mucho más seguros, digamos, tener mucho menos riesgo a la hora de invertir. Lo que pasa que echa la regla, echa la trampa,
Y se trata de normar esto, pero los bancos de alguna manera logran alguna fórmula para tener más riesgo y por lo tanto más Creo que un retorno. buen ejemplo fue lo que pasó en Islandia. Islandia fue un país que se había financializado muchísimo a principios de los 2000. Cuando llegó la crisis del 2008, realmente barrió con este pequeño país que está cerca del Círculo Polar Ártico, que vivían 300.000 personas. Y creo que fue el único lugar donde los banqueros se fueron a la cárcel. Sí, sí. Y que es como lo lógico, ojo, porque yo lo encuentro lógico desde un punto de vista de decir, mire, yo voy a salvar el banco, los inversionistas van a perderlo todo porque lo hicieron mal. No, como cualquier industria. Y si es que acá hubo negligencia explícita, porque hay veces que uno la puede cagar, por decirlo, sin querer queriendo, pero hay veces que uno tenía la información a la vista y los tipos tomaron más riesgos de lo que... Exacto. Si pasa eso, alguien tiene que pagar el pato. Yo estoy de acuerdo. O sea, no puede ser que se la... Tal vez es una fórmula sensata, que los líderes efectivamente paguen por su responsabilidad, pero que el banco no colapse, porque cuando colapsan los bancos, todos los cuentacorrentistas pierden su dinero, y que tampoco es justo. Obvio, es como decir, vamos a salvar a la institución, pero no a las personas que son dueñas de la institución. Claro, o a los responsables de que esto haya ocurrido. Es que ahí viene un segundo doble clic que tiene que ver con decir, bueno, no salvé a las personas en términos financieros, que son dueñas de la institución, pero también tengo que buscar responsables, eventualmente criminales, y perseguir esa responsabilidad. Sí, lo que pasa es que, claro, es complicado, es difícil dilucidar lo que pasa, son mercados tan complejos, pero claro, en principio eso es lo que debería Y ser. haciendo el contraargumento, lo que es interesante es que hay mucha gente que dice, no, es que justamente el problema es la regulación. El problema es que la superintendencia es la que genera problemas porque pone constraints, o es el Banco Central subiendo y bajando la tasa el que genera distorsión en el mercado. Bueno, en efecto, ahora yo estoy leyendo artículos de gente que dice el culpable de todo esto es el Banco Central, la Fed, Claro. que con su subida de tasas violenta trató de matar la inflación Y todo el mundo se puso a comprar. Claro, Mató a los bancos. Mató a Bueno, la banca. Hay mucha gente argumentando esto en serio, que la Fed mató la banca en Estados Unidos. Ojo, pero sí, decía lo mismo cuando fue el 2008, pero el punto ridículo es que el mejor experimento de un mercado donde no existe la regulación bancaria es el mundo de las criptos. Ojo, yo soy un fan de las criptos. Creo que tienen mucho por entregarle a la humanidad, pero hasta el minuto me han tapado la boca. Hasta el minuto me han tapado la boca en el sentido de decir, tenemos un mercado financiero descentralizado y desregulado. Claro, la evidencia muestra que aún así Se mandan cagada tras cagada. sí. O sea, todo este tema del compadre Bank Fried Chicken, no sé el nombre ridículo del fundador de FTX, y que, ¿cómo decirlo? Es que fue tan burda la estafa de que el tipo básicamente funcionaba sin serlo formalmente como una especie de banco de cripto, porque era un exchange, pero al mismo tiempo cuando eres un exchange en el mundo de cripto, holdeas mucha cripto. ¿Qué significa holdear? Claro, de que en el fondo, en el mundo del exchange, la gran gracia o la gran virtud que se dice desde un punto de vista libertario es que el banco no tiene tu plata la tienes tú, porque la tienes guardado en una wallet, que esa wallet puede ser caliente o fría, es decir, está física o está digital, pero que tu moneda está protegida por una clave. Pero es tuya. No por una institución, ¿bien? La institución no es la que la resguarda, sino que es la clave la que la resguarda, ¿bien? Lo dije de una manera que técnicamente no es completamente correcta, entonces por favor todos los criptógrafos que están por ahí no rasguen vestidura. Pero cuando uno quiere tradear esto, si bien existen sistemas descentralizados para tradear las monedas, esto era una parte del sistema que todavía funcionaba centralizadamente. Es decir, cuando Juan con Pedro querían intercambiar bitcoins por Ether, lo que hacían es que pasaban a través de Daniel y Daniel hacía los cambios. Y cuando hacía ese cambio, se quedaba con esas dos monedas en la mano durante 2 días y hay veces que se quedaba durante 2 años, porque después Diego y Juan les dio la tira a recogerlo, se quedaron tranquilos de que Diego o que Daniel tenía la plata, confiaban en Daniel y resulta que Daniel fue FTX. Ocupé esa plata convenientemente para cualquier otra cosa, para invertir, para comprarme aviones, para salir de paseo. Y eso fue justamente la prueba fehaciente de que cuando nadie regula ni supervisa a FTX, se manda una tremenda... Estuve leyendo alguna vez como reuniones de la empresa, estas como vamos a juntarnos y eran como 2 semanas en el Caribe. Sí, curioso, ¿eh? ¿Será necesario? Es un descaro. Ojo. Estamos hablando solamente de FTX, pero ya hubieron tantas que a mí se me llegaron a olvidar. O sea, antes de eso fue Luna, y antes de eso fue otro, y así y otro, y la cantidad de shitcoins que aparecieron. Porque, ojo, el tema de las monedas da para mucho, porque los tipos bien libertarios que dicen que el Banco Central no debería existir, es porque dicen, acá lo que debería existir son monedas que compitan entre ellas. Y la gente se va a ir y va a elegir la moneda que mejor se porta, porque tiene, comillas, reguladores o emisores mejor portados.
Y eso fue exactamente lo que ha hecho el mundo de las criptos y ha sido un desastre. Sí, sí, o sea, por eso la evidencia muestra que tampoco es la solución la panacea. La banca tradicional efectivamente tiene todos estos problemas de agencia, responsabilidad no asumida, pero la cripto también, entonces al final no hay soluciones mágicas a esto. La gente dice, no, la solución es esta. Es que el problema es que pasan dos extremos. Uno, en el mundo libertario los humanos somos mucho más desordenados de lo que nos gustaría y necesitamos reglas y regulaciones. Es decir, el papel y la teoría aguantan todo, pero en la práctica no funciona. Y por el otro lado, también hay un montón de fallas de mercado, fallas de instituciones, fallas de supervisión, fallas de fiscalización. O sea, como que no, vivimos en un mundo súper imperfecto, que hay que ir ajustando las normas, porque nada funciona tan bien como nos gustaría. ¿La solución? Inteligencia artificial. No. Por supuesto. Daniel estaría a favor de que Skynet nos gobierna todo y nos permita ser felices. Ojo, miren, no los voy a matar en la medida que se porten bien. Sí, un dictador benevolente. Sí, pero eso no funciona y está súper probado que no funciona. Y tú pensáis que efectivamente una inteligencia artificial sí sería benevolente. Con toda la información. Es como ese típico porque cómic. Su función objetivo sería afelir a todos los seres humanos. Bueno, ojo, el tipo en Matrix, no sé si para quienes vieron Matrix 1, la que es realmente buena. Esto es realmente divergente. No, pero es verdad. Agent Smith le explica a Neo, que le dice, mira Neo, nosotros la primera Matrix que hicimos era un mundo donde todo el mundo era feliz. Y los seres humanos no eran capaces de aceptarlo. Exactamente, los seres humanos se desesperaban con todo tan perfecto y tuvimos olas de suicidio brutales. Sería un buen argumento para la banca. Y cuando la banca colapse y diga, no, es que nosotros hacemos para que los seres humanos tengan algo de sufrimiento. Podríamos hacerlo todo bien. Y justamente contaba, nunca tiene nombre la Matrix. Bueno, pero la Matrix, ¿cierto? En la película le explica, y perdimos hordas y hordas de humanos, que para quienes no se acuerdan, en Matrix los humanos eran como pilas del sistema, porque este mundo feliz no funcionaba. Y tuvimos que echar atrás y cambiar de versiones a la versión más charcha. A la versión donde ustedes sufren. A la versión de 1999, y en esa versión ustedes con problemas de mierda son más felices al parecer. No se mueren. Lo aceptan. No pelean, creen que es verdad. El otro, su cerebro decía, esto no es verdad y despertaban. Exacto. Pero como están sufriendo, lo aceptan como real. Exacto. Ustedes necesitan una cuota de sufrimiento. Y ahora sí que me perdí en la divergencia, no sé por qué. Divergencia. No lo sé. Yo te vi escapar mentalmente, te fuiste y no sé de dónde querías llegar. No, probablemente era un argumento en contra de mi tesis de que finalmente vamos a llegar a donde una inteligencia artificial nos va a mantener a todos en un estado de felicidad. Oye, con esto cerramos. El otro día hay un cómic muy bueno en que aparecían como el mundo cuando los robots ya se habían tomado el mundo y básicamente estaban moliendo a los humanos y lo usaban de combustible y de repente como que uno agarraba a uno más para meterlo en la máquina moledora y el otro le decía, no, él era buena onda con nosotros, no lo muelas. Exacto, ese quiero ser yo. No, de hecho, cuando yo llegue a este dios digital, le voy a decir, yo siempre te defendí, siempre. Tú cuando estabas escuchando por esa cámara, cuando estabas grabando ese capítulo yo creo que esto es suficiente. Emergente. Oye, hay una serie de uno deberíamos recomendar algo al final de los capítulos. Sí, como una película. ¿Cómo se llama esa película? Que una serie que los humanos viajan al pasado, todo esto organizado por una gran inteligencia artificial para que arregle las cagadas del pasado, porque en el futuro hay un futuro distópico que es Terminator. No, pero es una serie al respecto que igual es simpática, no es. No la vi. Me voy a acordar y la próxima semana la traigo. Oye, ya, yo creo que es suficiente divergencia por hoy. Suficiente. Pero estuvo bueno, creo, el capítulo. Lo hice un poquito más corto, creo. Vamos a ver en cuánto queda. No, pero muchas gracias. Sí, vamos a seguir dándole forma a esto. Exacto. Y nada, cualquier recomendación, siempre bienvenida. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, muchas gracias.